¿O es un error entrar a la Unión Europea? Esto es un debate que surge cada tanto en redes sociales y en los distintos medios de comunicación. No hay ninguna duda de que la entrada a la Unión supuso un antes y un después para la economía española. Y uno de los puntos que más controversia genera es el que está relacionado con la industria española. En el año 1974, España era la 10ª potencia industrial a nivel mundial. El sector secundario era amplio y variado, generando una gran cantidad de empleo para la economía española. Pero si nos ponemos a mirar la situación de la industria española en la actualidad, nos damos cuenta de que ha perdido bastante peso. De ahí a que se afirme que fue un error entrar dentro de la Unión Europea, ya que perdimos un importante motor de nuestra economía. Pero, ¿es esto realmente culpa de la Unión Europea? ¿O simplemente era algo que iba a ocurrir tarde o temprano y la entrada a la Unión solamente aceleró ese proceso? Todo esto y más lo vamos a ver en el vídeo de hoy. Así que, no me enrollo más, poneros cómodos, que empezamos. La crisis del petróleo, que coincidió con los últimos años del régimen franquista, asentó un duro golpe a la industria española. En primer lugar, como ya comentamos en el anterior vídeo hablando de la época franquista, el negarse a adaptar los precios a los shocks de petróleo que hubo durante esa época generaron fuertes desequilibrios en las cuentas de las empresas. Es decir, que los precios de la energía subían, pero las empresas no podían hacer los ajustes necesarios, ya sea subir los precios para compensar esa subida de costes o reducir el número de la plantilla. Resultado, unas cuentas hechas añicos que heredaría el gobierno de la transición. Por otro lado, la crisis hizo evidentes las costuras de la industria española, una industria obsoleta con tecnología rudimentaria, exceso de capacidad productiva y concentrada en la exportación de productos de bajo valor añadido. ¿Cuál era la única forma de competir? Manteniendo costes laborales bajos. Una estrategia que funciona, pero que tiene sus límites. Y sí, España tenía una gran industria y se llegó a situar en el top mundial. Y, primero, el PIB no es un buen indicador de desarrollo y prosperidad. En segundo lugar, la Unión Soviética también tenía una enorme industria, pero era una industria tremendamente ineficiente, a pesar de su enorme tamaño. El contexto de la transición no era nada amable. En el 1975, el PIB creció un 0,6%, la cifra de desempleados oscilaba entre 700.000 y 900.000 personas, con una tasa de inflación que superaba el 20%. Tasas de inflación muy alejadas a las que tenemos hoy en día, contra las cuales es prácticamente imposible protegerse, haciendo que los ahorros pierdan mucho valor. Con esa nula capacidad por parte de los españoles para combatir la inflación y con el preocupante ascenso del desempleo, la industria española necesitaba de una fuerte reconversión para poder ser competitiva. El problema es que las medidas que se tenían que implementar eran bastante impopulares debido a la reducción de empleo que iban a generar. Todo ello en un contexto donde la industria del acero española se enfrentaba a la fuerte competencia del aluminio y las industrias siderúrgicas de Corea y Brasil. Vamos, que la industria española estaba pidiendo a gritos que necesitaba una reconversión, la cual no iba a llegar hasta el año 1981 con el plan de reconversión de la siderurgia. Este plan incluiría ayudas financieras, reducción de empleo en algunas plantas y la construcción de nuevas fábricas. La industria automotriz fue una de las principales afectadas por esta reconversión. SEAT pasó de 32.000 empleados en el año 1980 a 25.000 en el año 83, siendo la empresa española con mayor empleo y una capacidad de producción de 450.000 unidades. Pero esto era uno de los sectores más fuertes de la economía española con diferencia. En cuanto al saneamiento financiero, durante el periodo 1980 y 1988, las empresas siderúrgicas españolas recibieron ayudas por un total de 1,07 billones de pesetas. Fueron más altas que las recibidas por la mayoría de las siderurgias de los países de la CE 9, solo superadas por las empresas italianas y francesas. Pero había un problema. ¿Cuál?
que estas ayudas no eran suficientes. El agujero que tenían la mayoría de esas empresas era demasiado grande. Esto se reveló en el año 1986 al entrar en la Comunidad Europea, donde se hizo evidente la gran ineficiencia de la industria española. A pesar de todas las ayudas proporcionadas por el Estado, esta seguía sin poder competir a nivel internacional, obligando a la industria a importar productos extranjeros. Y en este contexto llega la integración a la Comunidad Europea, algo que, como hemos visto, no iniciaría la decadencia de la industria española. Esta ya venía en decadencia desde hace unos cuantos años. Lo que sí que podemos afirmar es que la entrada en la Comunidad Europea aceleró algo que era inevitable. La integración en Europa reveló el gran problema que afectaban al sector desde hacía varias décadas. Y es que había un exceso de capacidad productiva, es decir, que se producía demasiado. ¿Y cómo puede ser esto problemático? Muy sencillo, si produces demasiado, significa que eres ineficiente. Estás utilizando demasiados recursos para producir y al final se quedan parados. Mientras que los países de la CECA habían condicionado las ayudas públicas a reducciones de capacidad productiva, en España ocurrió lo contrario. La capacidad de producción continuó aumentando hasta alcanzar su máximo histórico en el año 1987 con 22,7 millones de toneladas. Y al estar en la organización ya no tenía libertad para aumentar las subvenciones a placer, ya que estas tenían que ser aprobadas previamente por la Comisión. Por eso España se vería obligada a iniciar todo un proceso de venta y cierre de fábricas, ya que al final se estaba aguantando esta industria española con un respirador artificial. De ahí a que se diga que esta entrada en la Comisión Europea o la Unión Europea más adelante ha sido perjudicial y ha mandado al traste todo el desarrollo de la economía española. Hacia finales del 1989 parecía que se había logrado una siderurgia competitiva en términos europeos y que podría ser rentable sin depender del Estado, pero la alegría no duraría mucho tiempo. El cambio de ciclo económico desde finales de 1990 provocó una fuerte caída del consumo de acero y nuevamente las empresas necesitaron el apoyo del Estado para evitar la quiebra. La crisis puso en evidencia el fracaso del intento de reestructuración de los años 80 y, como hemos dicho, cualquier nuevo programa de ayudas tenía que ser aprobado previamente por la Comisión. Y en este contexto, que ya de por sí no era nada favorable, estábamos a las puertas de un tratado que le iba a dar la estocada final a la industria española, que es el Tratado de Maastricht. El 7 de febrero de 1992 se firmaría uno de los acuerdos más importantes de la historia europea, donde se establecían todas las reglas económicas a las que se va a quedar sometida la región y allanó el terreno para la implementación de una moneda única, lo que conocemos hoy como euro. Y el euro iba a ser esa estocada final que terminaría de derrumbar la industria española, básicamente porque eliminaba la única ventaja que tenía, que era el poder vender barato. El euro se convertiría en una de las monedas más fuertes del planeta, haciendo que para los extranjeros les sea más caro comprar a los europeos. Pero como contraparte, a los europeos les iba a salir más barato comprar afuera y poder comerciar entre ellos sin los dolores de cabeza que te genera el tipo de cambio. Pero más allá de eso, se estaba gestando otro fenómeno que afectaría de forma negativa no solo a la industria española, sino que también a la europea, y es la famosa deslocalización. Los países asiáticos, concretamente China, se convirtieron en grandes focos de inversión gracias a los costes ultra competitivos que tenían. Ya de por sí la industria española no podía competir con la asiática, pero con la introducción del euro se eliminó cualquier posible atisbo de esperanza de poder salvar lo poco que quedaba de esta industria. La única industria que podía sobrevivir era aquella intensiva en I+D, que no competía en costes sino en valor añadido, como por ejemplo la industria alemana. Ya vimos que la industria española precisamente en eso no destacaba. Que bueno, la industria alemana también ahora está en horas bajas, pero eso es otro tema. España tenía una regulación bastante férrea en el mercado laboral, obstaculizando la aplicación de nuevas tecnologías y por otro lado, la gran cantidad de mano de obra disponible entre el 1997 y el año 2007 desincentivaban el uso masivo de tecnologías en estas industrias, ya que había que darles trabajo. Mientras esto sucedía, el euro favoreció la entrada de productos extranjeros dentro de España que empezaron a competir directamente con los productos españoles, los cuales no podían hacer nada.
El déficit comercial volvería a aparecer y daría bastantes dolores de cabeza a la economía española en esos años, pero eso es otro tema. El sector secundario, es decir, la industria, no creció al mismo ritmo que la economía en general, y su participación en el PIB disminuyó constantemente hasta llegar al 11% en el año 2009. La industria iba perdiendo poco a poco interés en favor de otros sectores como la construcción o el turismo. El euro no solo tuvo efectos a nivel comercial, sino que también generó una ilusión de riqueza que fomentaría la burbuja inmobiliaria. Como los tipos de interés antes de la entrada del euro eran nominalmente más altos, al entrar en el euro las hipotecas se volvieron más baratas, generando una ilusión de riqueza, haciendo que muchos españoles y muchos bancos y cajas de ahorro se suban al carro del sector inmobiliario, con condiciones más que cuestionables. Pero de esto ya tenemos un vídeo que tenéis en la descripción donde hablamos de si la culpa de la burbuja inmobiliaria es del euro o de los propios españoles. En este vídeo no vamos a profundizar en este tema. Así fue como poco a poco la industria española ha ido desmantelándose hasta tener un peso muy pequeño en la economía. Y respondiendo a la pregunta de si esto es culpa de Europa, la respuesta es que no. Si España no hubiese entrado a la Unión, la industria habría acabado igual, solo que tardaría más tiempo en hacerlo y seguramente saldría aún más caro y probablemente habría mayor derroche de recursos. Tuvo que vender gran parte de su aparato industrial a precios bajísimos para poder quitarse este peso de encima y por otro lado, porque necesitaban ingresos, pero al margen de todo esto, al final la desindustrialización es algo inevitable, es algo que van a acabar sufriendo todos los países, entendiendo desindustrialización como la pérdida del peso de la industria sobre el PIB. Si un país quiere ser rico y próspero, en algún momento deberá dejar de lado el sector secundario, es decir, el industrial, y enfocarse en el sector terciario, es decir, el sector de los servicios. Algo que, por ejemplo, ya está pasando en China y otras economías asiáticas, pero de esto ya hablaremos en otro vídeo. Y como opinión, personal y del resto de los integrantes del canal, consideramos que no fue un error entrar dentro de la Unión Europea. A pesar de todo lo malo, España ha salido bastante bien parada. Otra cosa es el rumbo que está empezando a tomar ahora la Unión Europea, que no nos gusta nada, pero esto ya es otro tema. Y hasta aquí el vídeo de hoy, gracias por vernos. Un día más, no tengo nada más que decir y nos vemos en el próximo vídeo.